Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, bienvenidas a el cuarto conversatorio de Radio Escolar. Suenan ondas de convivencia y paz en la escuela. Un proyecto que venimos desarrollando desde el mes de julio. Este proyecto está siendo financiado y apoyado por la Salsa Solidaria y el Ayuntamiento de Sabadell de España. Está siendo ejecutado por Grupo Comunicarte en compañía de Edelso y quien les habla, Daniel Ciprián. Entonces, para nosotros es muy agradable y es un motivo de felicidad estar con todos ustedes aquí, construyendo, aportando, aprendiendo todos los días. Para nosotros ha sido de felicidad escucharlos en esas producciones que nos han ido compartiendo. Hoy iniciamos entonces la mañana con Edelso. Muy buen día, ¿cómo estás? Hola Daniel, saludos amigos, amigas, jóvenes, a todos estos chicos que bueno, están desde la sesión uno hasta una de las últimas sesiones, en especial hoy es un día espectacular, sesión de conversatorio final, sesión de seguir apostándole a la paz, a la convivencia, dos invitados de lujo y ya ustedes van a saber por qué este día es tan especial. Hoy, por supuesto, estaremos hablando de temas que nos competen, que de alguna manera lo hemos estado preguntando durante todas las sesiones, porque bueno, es un tema de lucha, de trabajo, de construir, de ir haciendo. Estaremos hablando de género e inclusión, de prevención a la violencia a los niños, niñas y adolescentes. Y qué bueno que se tocan puntos muy importantes, ¿no? Porque son los puntos que tienen que ver familia, escuela y barriada. Por eso es tan indispensable que hoy estemos así como activos, preguntando y aportando. ¿Cómo sería la dinámica? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a comenzar? Siempre tenemos cosas creativas como para entrar, no siempre entramos con lo mismo, ¿no? Hoy particularmente, tanto Oscar como Leti, que el cual vamos a presentar en unos segundos, van a conversar de entrada. Ellos dos van a tener 20 minutos para conversar, para dialogar, no al punto de ponencias como tal, sino a dialogar, a conversar. Si tienen alguna lámina que deseen presentar para fortalecer su experiencia, la pueden poner, la colocan, pero la idea es eso, conversar sobre las experiencias que nos puedan dar esos toques a nosotros como trabajadores de las escuelas, de los espacios de comunicación para seguir construyendo, ¿no? Entonces es la idea, conversar. Luego, después de esos 20 minutos, todos podemos participar, opinar, preguntar y viene como el espacio de preguntas y respuestas. Y así vamos a ir fluyendo durante la actividad. Seguramente va a ser una dinámica muy amena. Nuestro amigo Daniel nos va a presentar en primer lugar a Oscar Borja y yo presentaré a Legixia Torres. Dale, Daniel. Bueno, muchas gracias, Edelso. Bueno, les presento entonces aquí a un compañero, a un amigo, a una persona muy importante aquí en esta construcción y en este aporte a la transformación de realidades. Él se llama Oscar Borja Santana, es maestro en Derecho, es formado como facilitador en juntas y círculos restaurativos por el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho en México. Es facilitador de diálogos transformativos y círculos de construcción de paz por Diálogos Transformativos de Brasil. Es certificado en diseño de programas restaurativos por la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa de España y también es miembro de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa en Perú. Eh, Oscar también es colaborador del equipo de implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de género de la UNAM en México y pues es un convencido de que la justicia restaurativa, la perspectiva de género y el trabajo con masculinidades son herramientas para construir paz. Entonces, Oscar, bienvenido. Muchas gracias, querido Daniel, y saludos a todas las personas que nos acompañan. Perfecto, gracias Daniel, gracias Oscar. Y ahora presentamos a nuestra queridísima amiga Legixia con un corazoncito grande porque bueno, eso es lo que late. La pasión que Leti le imprime a cada una de las cosas es lo que la identifica, como decía el Chapulín, ese corazón inmenso, ¿no? Legixia Torres es miembro del equipo de educación del Instituto Radiofónico de Fe y Alegría Venezuela, apoyo local en un proyecto que compartimos juntos de estrategia de diálogo, comunicación y gestión comunitaria para la buena convivencia.
proyecto muy interesante llamado Buenos Vecinos por parte del Grupo Comunicarte. Profesora de Educación Especial, mención dificultades de aprendizaje. Es una superproductora radiofónica de programas educativos de Fe y Alegría, experiencia educativa universitaria a distancia en la Universidad Nacional Abierta de Mérida, Venezuela. Y bueno, y nos quedamos cortos con la cantidad de trabajo social y implementación en barrios, en comunidades, en instituciones educativas, porque el proceso creativo de Leti es inmenso. Hola Leti, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Qué pena, Edelso, por favor. Lo que pasa es que estas canas ya no son en vano, y entonces ha caminado uno un montón por allí, ¿no? Pero un gusto compartir con ustedes en la mañana de hoy. Un gran abrazo a todos los que han tomado su tiempo para dedicarse a este conversatorio y felicitaciones, Daniel, Edelso, porque mire cómo van, ya están en esta etapa del último conversatorio y esa gente muy animada para hacer radio en sus escuelas y sobre todo por los espacios de convivencia y paz. Gracias, Leti. Daniel, tú quedaste bautizado como el hombre de las cuentas del conteo regresivo y vas a contar para que ellos inicien. Tú me dices de cuánto hacia abajo. Bueno, vamos a contar de 3 a 0 porque no lo hacemos como lo hemos hecho en las últimas sesiones. Les contamos, veníamos contando de 100 a 0 para que activaran las cámaras, para que nos pudiéramos ver, pero hoy para aprovechar el tiempo lo haremos de 3 a 0. Entonces vamos a iniciar en 3, 2, 1 y que comience el conversatorio. Adelante. Qué bien, bueno, Oscar, vamos a la juventud que tenga así ese privilegio de empezar el conversatorio. Eso de violencia, género, inclusión, ahora uno lo oye a cada rato y hasta si va a llenar una encuesta dice sexo y luego dice género y puede decir no quiero decir nada. Entonces explícanos por qué está pasando eso. Muchas gracias por la pregunta. Pues sí, sin duda alguna, estamos en una etapa, en una época tal vez en la cual nos estamos cuestionando cada vez más acerca del sexo, del género, de cuál es nuestra orientación, de cuál es nuestra identidad inclusive, ¿no? ¿Qué es lo que nos vincula y qué es lo que nos hace sentir todavía parte de la comunidad? Y me parece que eso es muy importante, ¿no? El poder tener y hacer esa distinción entre sexo y género, que si me lo permiten y hacer algo pues muy, muy sencillo, podemos ir determinando o podemos decir que el sexo es una cuestión biológica, ¿no? Que atiende a nuestra biología y que atiende a diferentes factores también, en donde podemos considerar hombres, mujeres y también se incluyen ahí las intersexualidades. El género, por su lado, es una construcción sociocultural e histórica en la cual nos vamos basando y vamos generando roles y vamos construyendo, ¿no? A través del tiempo y de lo que vamos creyendo y de lo que vamos construyendo como cultura y como sociedad. Y de ahí también viene la orientación, que no quisiera a lo mejor ahondar tanto ahí, pero está entre lo heterosexual, lo homosexual y muchas otras formas de entendernos. Y pues también está la identidad de género, que nos puede dividir entre personas cis, que no sé si habían escuchado el término, pero las personas cis son o somos las personas que nos identificamos, el sexo y el género que tenemos coincide con, el sexo coincide con esa construcción sociocultural, y las personas transes son aquellas o somos aquellas que el sexo y esa identidad, ese género que se ha construido no coincide con esta cuestión. Eso como muy grandes rasgos, como para dar pues esa pequeña introducción entre lo que nos lleva hacia el género y hacia el sexo. Y pues para dar entrada también al tema, ¿no? El tema de prevención al abuso y a la violencia entre niñas, niños y adolescentes en los ámbitos que sobre todo mi estimado Daniel me hacía la invitación para poder compartir desde el ámbito
escolar, lo anuncio de una vez. Y bueno, no sé, Lexia, tú si quisieras agregar algo al respecto, o también entiendo que esto es un conversatorio y que nos vamos a estar escuchando. Yo veo que ya todas, todos están muy acopladas, acoplados, acoplades. Entonces, yo soy el nuevo acá yo veo mucha comunidad, entonces me gustaría que ustedes pues siguieran guiando el conversatorio. Sí, está muy bien como estaban diciendo por allí, todos somos seres sexuados, según cómo nos comportamos, ese sería nuestro género, y cómo ver, por ejemplo, en el espacio escolar, cuando llega un niño, se viste como varón, tiene corte de cabello como varón, pero sin embargo tiene gestos afeminados y comienzan los muchachos, en Venezuela le decimos, le hacen el chalequeo, el acoso escolar. Ay, chamo, ¿y a ti qué te pasa? En los años 80 y pico, cerca de los 90, a mediados de los años 80, en las escuelas no se hablaba de esa inclusión y ese respeto como seres humanos. Es decir, todos entramos en seres humanos, pero sí nos hemos dado cuenta que cuando se habla de seres humanos, el hecho de ser mujer como que no entramos todas, porque siempre con la mujer ha ido una carrera donde ha sido más fuerte el ingreso a las universidades, siempre la primera mujer que estudió medicina, porque las mujeres no eran tomadas en cuenta, no eran para estudiar, no eran para la toma de decisiones, no eran para hacer estudios donde se requiriera de fuerza, mecánico, ingeniero, ¿no? Eso eran campos asignados, bueno, el medio sociocultural le daba ese papel o esos roles a los hombres, y las mujeres fueron ingresando a estos campos laborales, campos de estudio y de investigación. Sin embargo, cuando en la escuela nos llega un niño que tiene estos rasgos afeminados, a mediados de los 80 para nosotros fue bastante difícil. Yo como maestra tuve la oportunidad de tener un niño de 9 años y yo lo primero que dije, respirar profundo, y es un niño, aquí todos tienen derecho, menos mal que tenía esa sensibilidad, porque si no hubiese sido muy complicado. Y lo que me ayudó muchísimo es pensar el contexto de donde él venía. Y esa cosa que yo estaba en un aula especial donde recibía niños especiales, y ese niño llega a nosotros, un niño que todavía no podía leer y escribir y ya tenía 9 años, no lo hacía con mucha fluidez, y su comportamiento, toda la escuela enseguida notó que él era un niño diferente y por supuesto todos le atacaban. Pero cómo uniendo el respeto, el que todos podemos, cuando el docente asume esa actitud positiva, respetuosa y de dar una apertura a todos y a todas por igual, uno va haciendo el cambio. Y esa es la invitación que una de las cosas que quisiera dejar aquí como una de las premisas, es que nosotros como docentes debemos tener esa apertura positiva, de acercamiento, de acogida a todo el que consideramos diferente. Y es su derecho a ser como él quiere ser. Y luego de tener un poco la historia del niño, conversar con la mamá, dejarle a él participar, era sus sentimientos, era él como persona. Y los muchachos lo fueron aceptando. La escuela, era una escuela pequeña, por supuesto, era de primero a sexto grado, lo fue aceptando. Y después de algunos años, como 8 años, me lo encontré en el centro de Petare, en el estado Miranda, que es un núcleo muy numeroso de población. Maestra, maestra, era peluquero el muchacho, estilista, porque ahora es estilista. Y con aquel, un abrazo tan fuerte, y él dice, maestra, nunca la olvido. ¿Por qué? Porque fue querido, aceptado y de la mano que fuera aceptado en la escuela. Entonces mi pregunta aquí para este conversatorio, en nuestro salón de clase, ¿cómo acogemos a los que son diferentes? Al indígena, trabajamos a lo mejor en localidades urbanas, y si hay un indígena, alguien con rasgos guayú de la Guajira, alguien afrodescendiente y los demás, no, su tez es blanca, ¿cómo hacemos para la integración? ¿Cómo hacemos para que ese espacio sea de interculturalidad y de riqueza? Entonces, ahí se las faltó.
Si quieres, nos cuenta un poco de la violencia. Ay, dejé de escuchar a Alexia, si de las violencias. Al final te escuché algo, Alexia, de las violencias. Mm, Sí, bueno, Oscar, Leti preguntaba que si a lo mejor nos pudieses comentar algo relacionado con el tema de la violencia, ya que uno de los temas que estamos tocando también tiene que ver con esto, ¿no? Profe Iris, nos quedan todavía 10 minutitos de los presentadores y luego de esos 10 minutitos hacemos la apertura de preguntas y aportes, ¿vale? Profe, te tenemos en la lista. Adelante, Oscar. vale. Eh, Acá me gustaría mencionar dos casos rapidísimo. Eh, bueno, como se habrán dado cuenta, soy mexicano eh, y he podido trabajar en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y en mi último trabajo estuve en la oficina de la Abogacía General en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el primer caso, en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, llegamos a tener algunos casos en escuelas, sobre todo, y tocando el tema de inclusión y de cómo le hacemos, me parece que cómo respetar, ¿no? Cómo respetar, me parece que el diálogo, me parece que el conversar el tema, o también como mencionaba mi querida Alexia, eh, muchas veces el simplemente incluir o contemplar a las personas, a lo mejor sí, sin hacer como esa distinción tan certera o tan evidente. No lo sé, ahí si quieren aportar algo, me lo pueden comentar. Pero, por ejemplo, tuvimos en un colegio, en una preparatoria, un chico trans, eh, él, él nació de sexo mujer, eh, era Andrea, cuando llega con nosotros al consejo ya era André, y lo acompañaba su papá y su mamá, porque estaba a punto de pasar de la primaria a la secundaria, y lo que querían era poder tener un documento, eh, porque en la primaria habían tenido un recibimiento muy bueno, tanto personal administrativo, directivos y profesores académicos, no tenían problema en llamar a André como él quería que fuera llamado. Evidentemente todavía no había un cambio legal, pero esa inclusión se había dado, y el pendiente que tenía la familia era que cuando pasara al otro colegio no pudieran encontrar ese respaldo, ese acompañamiento que habían tenido. Y yo creo que en esta transición que se hace desde lo social, desde lo jurídico, e inclusive podemos decir desde lo médico, ¿no? Porque eh, en el tema trans hay algunas cuestiones que se deben de estar revisando, y sobre todo recalcar esa palabra, ¿no? Transición. Trans es una persona trans porque hay una transición, y muchas veces la última transición o la más difícil puede ser la transición social. Podemos vivir tal vez una transición médica, una transición jurídica, pero la transición social, al ser todo esto social, cultural, histórico, puede ser lo más complejo, lo más complicado. Entonces yo creo que ahí, pues, y decirlo así muy simple, me parece que sería el poder estar abiertos, abiertas, tener esa apertura al cambio, a lo diferente, a lo diverso, y que en esa diversidad nos enriquece y nos fortalece como comunidad, ¿no? Y me parece pues que ahí fomentarlo, eh, cuando hablamos de lo escolar, desde lo académico, con las profesoras, los profesores, con el personal administrativo, pero
también hacer ese trabajo con padres y con madres de familia, ¿no? A veces es difícil ese acompañamiento que se pueda tener y a lo mejor que muchas veces no se llega a encontrar. Entonces, me parece que eso también es muy importante, poder generar y crear esa comunidad que pueda sostener esos cambios y que pueda sostener a la diversidad. Querida Alexia, no sé si quisieras agregar algo más al respecto. Y hay una cosa bien importante que quisiera rescatar, que es en ese trato respetuoso, en crear esa convivencia pacífica dentro de espacios escolares y de la comunidad. Algo que no podemos descuidar en las escuelas son hasta los espacios de los sanitarios. Revisar esos sanitarios en la escuela, hay suficiente privacidad, hay papeleras para que las niñas que ya están en su periodo menstrual tengan donde asearse correctamente, depositar sus toallas sanitarias utilizadas que ya deben desechar y que sin embargo a veces no hay ni papeleras. No hay ni papel toaleta, papel higiénico dentro de los baños. Una cosa que parece una tontería, pero es considerar también a la mujer dentro de toda su integridad y es esa mujer que menstrua, que hace menstruación. Entonces, en la escuela hemos preparado a los muchachos para entender los cambios emocionales, los cambios físicos que tienen las niñas y que se conviven en ese espacio juntos. Entonces, quiero así como rescatar lo de la educación sexual en nuestro currículo escolar. Es importantísimo. Y es porque en la medida que nosotros vamos conociendo nuestro cuerpo y conocemos el cuerpo del varón, el varón conoce el de la hembra, nos vamos entendiendo más, nos vamos abriendo, vamos comprendiendo. Entonces, como tocar esos elementos son importantísimos. Saber que también en el aula se pueden conversar las situaciones que son delicadas, se pueden conversar, que haya esa relación horizontal, el docente que es visto como el guía del curso, los compañeros que tienen representación estudiantil, que sean respetuosos con el resto de los compañeros que no votaron por ellos, pero que ellos son su voz y representan su voz para escuchar las necesidades. Una de las cosas en nuestros espacios escolares, esas niñas que quieren jugar fútbol, hoy día, y ahí está Colombia, ganó esta mañana el equipo colombiano femenino, le ganó al equipo de África, ¿no? A Ghana esta mañana, ¿verdad? Pero hace algunos años el equipo femenino, nadie le paraba, nadie oía nada de eso. Mi hija le tocó vivir en un campo de fútbol, escuchar, mira, estás pateando como una niñita, y mi hija era miembro del equipo, y ella con 10 años que tenía, profesor, pero yo soy niña, porque usted le dice a él que patea como una niña para burlarse, y yo, y tenía 10 años, y fúrica, y decía, no voy a ir más, pero tengo que hacer camino, y solo habían 2 niñitas que jugaban en equipo mixto de fútbol. Entonces uno dice, esos espacios, nuestras escuelas están abiertas a que puedan niñas entrar en campos que eran solo reservados para varones, la protección, el que vayan haciendo camino, que participen en el centro de estudiantes, en las asambleas estudiantiles, en los programas que tengan culturales. Están equiparados la participación de hembras y varones. Son cosas que hay que ir revisando para manejar esto de la inclusión. Y luego el espacio respetuoso para que los muchachos puedan conversar cuando ocurren cosas delicadas en los sanitarios. Sobre todo los maestros que son guías. De verdad que a veces yo tuve la oportunidad de visitar baños de hembras y baños de varones en secundaria, ya cuando son muchachos de 15, 18 años, ¿no? De 13 a 18 años. Y el baño de los varones tenía menos palabras groserías en sus paredes que el baño de las hembras. El baño de las niñas, las groserías eran terribles, la discriminación hacia unas niñas en específico era bárbaro, las cosas que se decían. Entonces, ¿qué nos trae esto a reflexión? Poder invitar a los maestros que visiten las aulas de los baños, los espacios de los sanitarios, que lean esos mensajes, que puedan ver qué niña es muy acosada, porque dicen que es una pi,
en la comunidad escolar y que conversemos, porque la agresión a toda la autoestima de una jovencita que en los baños está escrita cada rato y de manera peyorativa, pues eso causa un daño muy grave en su desarrollo de la personalidad. Entonces, eso son como tips para nosotros poder crear una zona de convivencia, estar en esos espacios o en esos sitios donde a lo mejor no nos acercamos mucho porque nos podemos comprometer, pero para poder conocer también situaciones complejas y delicadas de violencia sexual. A veces somos los educadores los que menos nos enteramos, igual como los papás, somos los últimos en saber que a los hijos le había pasado alguna situación de abuso o de acoso sexual. Y sobre todo que ahora hay tanta violencia digital, como que los docentes tenemos que abrir el panorama, aquí los equipos que están haciendo radio, pues poder abrir esos espacios para ponerlo al frente y visibilizar esas situaciones. Cierro el micrófono. Ay, me gustaría a mí agregar algo importante, bueno, que considero importante. ¿Cómo hemos normalizado, cómo se ha normalizado la violencia? Y cómo no normalizamos temas que han sido tabú. Por ejemplo, tocabas, querida Alexia, el tema de la menstruación, cómo ese sigue siendo un tema tabú, incluso un tema que se debe de ocultar. Lo vemos en la película, no sé si han visto la película de Pixar, la de Red, en donde se toca ese tema en particular de la menstruación y cómo es esa llegada y cómo hay que ocultarlo, ¿no? Cómo hay que, no se debe de hablar de ese tema. Y por ejemplo, también ahorita recordaba, hace no mucho mi sobrinito va en cuarto de primaria y me dice, tío, tengo que escribir 5 cosas que solo hacen los hombres y 5 cosas que solo hacen las mujeres. Y 10 cosas que hacen hombres y mujeres. Entonces, viene toda una explicación. Siempre hemos platicado con mi sobrino y siempre le hemos manifestado que hombres y mujeres podemos hacer las mismas cosas, que no hay limitaciones ni nada. Entonces le digo, mira, a mí se me hace que tu maestra estaba pensando en cuestiones físicas. Entonces, fui construyendo con él. Las mujeres pueden embarazarse, pueden tener el periodo menstrual, e inclusive a lo mejor alguien aquí me corregiría también, ¿no? Y sobre todo con este tema de la existencia y de la resistencia de hombres trans, en donde también se manifiesta que hay hombres que menstruan, ¿no? No sé si lo habían escuchado el tema derivado de que existen hombres trans que, que siguen viviendo esta cuestión. Pero bueno, puntualmente solamente queda resaltar eso, ¿no? Si ha sido tan sencillo normalizar la violencia, ¿por qué no sería más sencillo normalizar otras cuestiones, ¿no? Y sobre todo, como lo venían mencionando, esas cuestiones patriarcales que nos subsumen en el seguir considerando que todo lo femenino, todo lo que tenga que ver con lo femenino, hay que minimizarlo y es motivo de burla para poder, en este caso, denigrar a otros hombres. Y pues nada, yo cierro con eso. Había leído acá 3 minutos. Listo, bueno, entonces, lastimosamente en donde está Delso también hay algunas dificultades con la conexión. Voy a tomarme en este momento la palabra para compartir y leer un poco los comentarios que tenemos ya en el chat. Sería importante entonces que en este punto Leti y Oscar puedan de pronto ir estando como en sintonía con las preguntas que nos vayan saliendo del chat para que luego podamos dialogar un poco en torno a estas preguntas. Entonces iniciamos con
la primera intervención en cuanto a cuando arrancamos el conversatorio, perdón, y dicen desde el colegio El Placer en el Cerrito Valle del Cauca: querida Leticia, la nieve en nuestra cabeza es sinónimo de sabiduría. Somos seres sexuados, el sexo nos permite biológicamente saber las características físicas para determinar si somos hombres o mujeres. Em, También por aquí el profe Pedro nos comparte cómo enfrentar, perdón, cómo enfrentamos esta situación donde en las aulas de clases le hablamos a los estudiantes de masculino y femenino. En otras partes se invita que se hable del sexo binario. Es una pregunta. En otras partes se invita a que se hable de sexo binario. No se identifica ni es hombre, ni mujer, ni transexual, ni homosexualidad, ni lesbiana. ¿Cómo enfrentar esa problemática? Nos pregunta el profe Pedro Herrera. Emilce nos saluda, dice que bueno, que está sin conexión, sin internet, sin electricidad. La profe Marisabel dice: buenos días, importante estar abiertos al respeto por la diversidad en todos sus niveles, a las características propias de cada ser. Nuevamente desde el placer, Leticia, claro, desde lo más mínimo se debe educar para lograr aceptar la sexualidad del otro. El machismo es muy fuerte en nuestra sociedad, aunque se han dado pasos agigantados poco a poco y estamos logrando la equidad emancipada desde antaño. También tenemos aquí, dice que también cuidar la dignidad de los espacios con buena iluminación, disponibilidad de agua, coloridos. Eso no lo comparte Andrea Leal. Luego nos dice Andrea Leal: los espacios oscuros con poca presencia de los profesores son usados para aumentar el acoso. Hacer mapas de convivencia dentro del centro nos permite acondicionar para la convivencia. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta allí. Ah, no, vamos a continuar con nosotros. Eh, Luego aquí dice que es necesario hablar de personas gestantes y menstruantes. También nos comparten aquí que analizar en nuestros espacios. Ah, bueno, lo compartió la egipcia. Acá hay una pregunta del placer también. ¿Por qué tenemos que inventar otro género para hablar, como dicen mis queridos manitos, platicar en las escuelas o en la sociedad global, sabiendo que la realidad es femenino y masculino? Bueno, vamos a dejar hasta ahora esas preguntas, esos comentarios. Vamos a, si me permiten, le activamos la palabra a la profe Iris y ya luego retomamos con Oscar y con Leti. Listo, profe Iris, tienes la palabra. La profe Iris al parecer no está por allí, entonces démosle la palabra por aquí a Jorman. Sí, está en lista Jorman y Joana y ahorita el profe Samuel. Listo. Pero está ahí atenta la profe Iris por si acaso ya se activa para que participe. Micrófono para Jorman, que se siente... Sí, ahí le estoy dando la invitación para que lo active. No es censura a Hola, propósito. hola. Buenos días, ¿cómo están? Mira, el tema es genial, me encanta. Precisamente esta semana, en el programa que hacemos con unos chicos acá en la frontera, hablamos de eso. Yo también me encontré sorprendido por muchas cosas que fui descubriendo en el mismo programa, ¿no? Y de hecho, decidí no participar como moderador, sino como oyente, porque realmente escuchar las experiencias de las chicas, porque estamos hablando de salud sexual y reproductiva, me iba ilustrando a mí también cómo comprender, ¿no? El tema de la femineidad, si se quiere. Y, y hay como varias cosas de las que decía la egipcia que me llaman la atención cuando hablamos de violencia de género. En estos días tenía una conversa con un amigo muy querido y le decía: si una lesbiana le pega a una mujer que es heterosexual, ¿esto no es violencia de género? Pregunta, la dejo ahí. Y otra de las cosas que creo que sí es importante empezar a infundir en nuestras comunidades escolares, es el tema de que la naturaleza es naturaleza, ¿no? Y las mujeres tienen el tema de la menstruación natural. Y si nosotros damos ciencias naturales en las escuelas, eso es ciencia natural, en todo caso, ¿no? Y creo que nosotros lamentablemente hemos heredado, nuestros sistemas educativos hemos heredado cosas que
digamos, no se pueden incluir porque, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué no se pueden incluir? No, si al final las personas viven esa experiencia en todo caso. Y yo lo que sí creo es que dentro de estos ámbitos de hacer promoción desde la radio para la convivencia, precisamente tenemos que educar también a los varones en este punto. Es decir, no es educar a la niña que se cuide, que mantenga una higiene, perdón, en sus genitales, sino que el hombre también o el varón aprenda a comprender ese proceso en las niñas, ¿no? Bueno, o en las chicas en todo caso. Yo lo aprendí esta semana, bueno, había cosas que conocía, pero yo creo que también hay que escuchar a nuestros muchachos, hay que escuchar a nuestros niños, sus experiencias, sus relaciones también entre niños, niñas. Y ese tema que Leti pues también tocaba, que lo vivió con un niño en la escuela, yo creo que nuestra sociedad es cambiante, nuestra vida social es cambiante y esto va a seguir ocurriendo y es una historia sin fin, ¿no? No es naturalizarlo, pero sí creo yo que tenemos que empezar a comprender que somos personas, independientemente de la inclinación sexual, del enfoque que tenga, de la perspectiva de vida que tenga, del partido político que sea. Lo primero que debe existir, sobre todo, es que somos personas. Y en este punto, el tema de las ondas y paz y convivencia en las escuelas debe permear primero en esa comprensión del docente para empezar a tener sensibilidad por lo que ocurre realmente en el ambiente de nuestros muchachos. Listo, Yorma, muchas gracias por ese interesante comentario. Vamos a activarle por aquí el micrófono a la profe Iris, que ya está pendiente, y ya luego seguimos con el profe Samuel. Listo, profe Iris, aquí va para que puedas activar el micro. Bueno, profe Iris, ¿estás por allí? Listo, vamos a seguir por aquí con Samuel. Ajá. Hola, hola, ya. Listo, Bueno, puedes hablar. ajá, perfecto. Bueno, un saludo a todos y bueno, estos son temas pues álgidos y un poco pues que siempre genera escozor y bueno, discusión y cosas así. Desde mi experiencia pues nunca he tenido pues rechazo a personas de gustos sexuales o que hayan querido pues tomar la opción de, de, de sexualidad, ¿no? Yo hago esta salvedad porque muchas veces se tienen posiciones, ¿no? Y que son respetables. Entonces ya eh, te colocan en un punto. No, usted es homofóbico, bueno, cualquier cosa. No, yo tengo familia gay, amigos. Es más, una vez fui a almorzar y estaba solo, me encontré solo el peluquero con su amigo y yo no encontré espacio y él me saludó y le dije, ¿puedo sentarme ahí a comer? Porque me dijo, claro, Samuel. Y él me decía, qué chévere, Samuel, usted es tan descomplicado, porque inclusive hay personas que en el salón nos tratan muy bien y somos excelentes, me damos un servicio, pero estamos en la calle y a veces no son tan efusivos en el saludo como antes, ¿no? Entonces, pero sí hay cosas que están ocurriendo y están pasando. Y yo creo que pues todas estas situaciones como información y como para que llegue a algunos casos especiales y cómo abordarlos, bien, pero tampoco se puede generalizar, porque es que aquí tomamos nosotros control. ¿Sobre qué estamos tomando control? Sí, sí, claro, están pasando algunas cosas, algunas situaciones y entonces nos espelucamos y entramos y queremos abordar todos esos temas, pero a veces no le estamos haciendo control nuestra televisión familiar, cómo están abordando sus películas, las películas que se generan, de qué manera, porque si uno puede hacer muchas cosas en el aula como padre de familia y como todo, pero ¿qué es lo que están viendo los chicos en internet, en YouTube? Cualquiera puede colocar pornografía, cosas horribles y no pasa nada. Coloque usted algo sobre una situación y te bloquea. Entonces, sí, los juegos agresivos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí con un montón de cosas cuando verdaderamente hay unos gremios que necesitan el dinero y necesitan impulsar todo este tipo de ideologías y de cosas, y en el fondo hay otra cara de la moneda?
porque hay dos caras de la moneda, sí, personas que han optado por una opción de vida sexual y de comportamiento de su conducta respetable, pero hay otros que también quieren sacar partido de eso, impulsan eso y promocionan eso de una manera no la más adecuada. Ahora, ¿cómo la política se está beneficiando de esto también? ¿Cómo han agarrado de la comunidad LGTBI todo un movimiento ya político en muchas circunstancias para que también se promuevan y a la final, ¿quiénes son los que están detrás de todo eso impulsando? ¿Qué beneficio verdaderamente quieren y nos llevan a unos enfrentamientos y a unas posiciones que no deben ser así? Yo creo que las cosas han cambiado mucho, mucho, desde hace mucho tiempo y muchas mujeres, muchas personas lucharon por esos derechos y se han ido alcanzando. Y yo creo que sí, hay cual tales circunstancias que pasan, pero yo veo ahora desde ahora personas conviviendo, viviendo, y nunca he visto una legislación a nivel de nuestros países que vaya en contra de que un hombre se ponga a vivir con otro hombre, una mujer con otra mujer, en fin, ¿sí? Y es cuestión de nosotros es trabajar en ese cómo aceptamos a las personas, cómo en su momento pues les comprendemos y cómo les exigimos el respeto como se exige el respeto a todo el mundo. Porque aquí debemos respetar los unos a los otros, de la condición, el heterosexual, todo. Si yo opto por tener una vida, una familia, pues se me respete esa situación como tal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo pues veo con un poco pues, digamos, como de preocupación, es todo el comercio que se ha generado y toda la situación que se ha generado detrás de todo esto y los que están sacando ventaja de todo eso y nos formamos unos enfrentamientos terribles. De todos modos, sí, hay casos, hemos encontrado casos y con personas que lo expresan, ¿no? No dejan de pronto hacer chistes o hacer cosas, pero yo creo que pues hemos venido cambiando mucho en ese tema, ¿no? Y pues esto lo tomo yo es como una formación cuando se me presente un caso en especial para poder abordarlo, para poder aceptar, para que no sea uno como profesor el primero en rechazar a una persona como tal, ¿no? Con alguna condición, situación que quiera vivir. Entonces yo también lo que me preocupa es que se quiere imponer las cosas. Gracias por la... ¿Soy la mamá? Esa es la situación. Entonces yo creo que más que comenzar a defender puntos de vista y ponernos de pronto, hay tantos nombres ahora, tantas cosas que yo no soy capaz ya imagínense, y un chico, un niño, entonces a veces hay que dejarlos que aborden a su máxima edad, donde ellos optan también por cómo vivir con su condición, con más argumentos en su vida para que pues tengan esos cambios, ¿no? Y los niños que desde temprana edad pues ya muestran esos rasgos, esas situaciones, esas conductas, esos digamos, esas inclinaciones, bueno, como sean llamar, no sé, a veces no usamos las palabras técnicas que también algunos se ofenden, pero no estamos en ese árbol que algunos quieren con tantas palabras que uno ya al final no sabe ni cómo hablar. Pero bueno, de todos modos, pues es bonito el tema porque es algo que tenemos que enfrentar tarde o temprano. Vale, agradecemos la participación del profe Samuel Lorenzo, profe desde Fortul, nos habla. Vamos ahora entonces, hacemos algo. Joana, con su participación, si se activa la profe Iris, que creo que tiene problemas con su conexión, nos vamos con Iris. Y si no, de no Joana, llegaste, profe. Casi que no, es que estoy en un sitio donde es muy complicado por cuestiones laborales con la universidad, entonces como que no me logro conectar, pero bueno, lo que yo quería intervenir era que pues en mi colegio Salucop, contrario a lo que estamos mencionando, desde que yo llegué en el año 2012, a mí me fascina algo de la inclusión de este tipo de personas LGTBI. Allá se respeta porque se ha tomado todo muy normal. Desde que yo entré a la institución he visto bastantes chicos y niñas, docentes, personal del aseo en esa condición y siempre se respeta. Entonces allá en el colegio lo hemos tomado muy normal. De hecho, en el año 2019, nuestra personero era una chica lesbiana que decidió vestirse como su condición lo exigía
y no hubo problema, se vestía como un chico, se respetaba como tal y era nuestro personero. Entonces, para mí es muy grato saber que en mi colegio pues sí se respeta ese tipo de situación. Contrario a lo que sí de pronto los chicos es el apoyo que deben tener en la casa porque uno habla con ellos y en el colegio pues hay mucha libertad y ellos expresan que no pueden hacer en la casa debido a que creencias religiosas, creencias de todo tipo pues les ha impedido como entre comillas salir del closet allá. Entonces, ese es el problema que tenemos. Entonces, es ver normal esa situación. Los chicos desde preescolar se les está inculcando, diciendo que la otredad hay que respetar. Todos no somos iguales, todos somos diferentes y eso se respeta. Entonces era lo que quería compartir de mi colegio Salud Copsur. Vale, muchísimas gracias a la profe Iris. Nos vamos con Joana y después Oscar y Legixia comentan, opinan, responden. Adelante, Joana. Oh, wow. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. El comentario básicamente era encaminado a que precisamente el proyecto que hicimos se llama Niñas Empoderadas Conquistando el Mundo. Entonces, pues es un proyecto, es un producto radiofónico, el cual precisamente habla de que se venzan los miedos, no tengas miedo, siéntete orgullosa de lo que te hace única. Es básicamente como el eslogan y pues es siempre encaminado y pensando en esto, ¿no? En la inclusión, pero también a partir de la misma persona. Muchas veces nos dejamos vencer por los miedos y no es tanto como que nos rechacen o como que nos miren diferente, sino que de pronto nosotros pensamos que otras personas lo van a hacer y eso nos bloquea. Entonces, pues por eso quisimos hacer un producto radiofónico pues con estas características, lo primero. Lo segundo, sí, cuando se habla de inclusión y cuando se habla de aceptación, quizás decimos, no, pero no importa si es afeminado, no importa si es una niña con rasgos o características de hombre, no importa, yo lo acepto, pero salgo y veo a un señor vendiendo, no sé, inciensos y me cambio el andén porque de pronto me roba. O no, yo salgo y veo a una persona mal vestida y quizás me pregunta la hora y yo no volteo a mirar porque me da miedo. Entonces, pues, si hablamos de inclusión, si hablamos de aceptación y si hablamos de que todos somos parte del género humano, que todos hacemos parte como de la misma colada, entonces como que qué bonito sería incluir, pero no solo incluir a estas otredades de género, sino también a todo el mundo. Eso era. Vale, muchísimas gracias, Joana. Una parte muy importante, quizás nos hemos, bueno, digamos que un punto que siempre en cualquier conversatorio o participación se centra, bueno, es el tema de género e inclusión. Por supuesto que esta es una gama de lo que hoy quisimos como presentarles, ¿no? Porque tiene que ver también con el tema de la prevención de la violencia en contra de niños, niñas, adolescentes. O sea, hay otros temas. Sin embargo, bueno, nos hemos centrado en esto. Había una parte muy importante que leí en la presentación de Oscar Borja que decía, justicia restaurativa, perspectiva de género y el trabajo de masculinidades son herramientas para la construcción de la paz. Esa paz tan importante que, como lo decía Joana, como lo han hecho muchos de los compañeros educadores, esa paz que queremos construir a través de nuestras producciones en este proyecto de convivencia y paz en la escuela. Entonces, digamos como aperturar el espacio para que Oscar, para que Leti, pues puedan responder, puedan comentar, pero también para que puedan abrir ese abanico de otras cosas que también van de la mano con este conversatorio, como también es ese tema desde la educación, cómo podemos también incluir a la familia, porque se habla de escuela, familia y barriada. Entonces, bueno, cómo empezar a generar ese tipo, por lo menos, de conversaciones que a veces se vuelven incómodas. Entonces, bueno, ¿cómo reflexionar sobre eso? Adelante, chicos y chicas. Gracias, querido Edelson. Sí,
Me parece que es importante también abarcar y caminar hacia ese tema. Pero sí me gustaría antes que eso hacer algunos comentarios, sobre todo respecto de las preguntas, de las dudas, de lo que se ha ido generando hasta el momento y de algunos comentarios. Entonces, cuando estamos hablando de orientación sexual, hablamos de la misma y de hecho hay como toda una discusión entre si es orientación o preferencia sexual. Eh, y bueno, pugnamos porque no es preferencia ni se elige, simplemente es algo que está, o sea, a lo mejor sería difícil que pudiéramos explicar por qué la heterosexualidad es y no es otra cosa, ¿no? O sea, ¿por qué tú eres heterosexual? O sea, no lo elegiste, es algo dado. Entonces, sí, como tener en cuenta esa cuestión, porque si se tuviera la oportunidad de elegir o de preferir, pues evidentemente no elegirías y no preferirías una orientación que te pone y te condiciona en una situación de vulnerabilidad, en una situación en la que día a día tienes que estar luchando constantemente en una situación, en una sociedad en la cual no eres incluido al 100%. Si se pudiera elegir, si se pudiera preferir, evidentemente elegiría ser heterosexual, evidentemente elegiría ser una persona cis y no estar transitando la homosexualidad o estar en el cuerpo de una persona trans. Si se pudiera elegir, si se pudiera preferir, pues me parece que se elegiría lo más, ¿cómo decirlo? Ah, aquello que no te lleve a la violencia, ¿no? A vivir la violencia todos los días, me parece. Es una cuestión que nada más quería como puntualizar en esta cuestión. Y algo que también me gustaría mencionar y posicionar es que los discursos que invitan a la violencia no son respetables, no son aceptables. Y ahí sí me gustaría, todos aquellos discursos que invitan a la violencia, me parece que no podemos decir que se respetan ni que se aceptan. Entonces, sí hay que trabajar en ello y en esa construcción de paz que mencionabas, Edelson, me parece que se debe de caminar hacia esa cuestión porque sí, en lo personal no estoy yo de acuerdo en los discursos que invitan a la violencia. Y respecto a una de las primeras preguntas que decía Daniel de cuando hablamos de hombres, mujeres, binarios, me parece que como docentes, como profesores, como familiares, como tíos, como hermanos, como sociedad, se tiene que mencionar el espectro de la diversidad, se tiene que brindar la información. Me parece que eso es básico, brindar información. ¿Por qué? Porque es un derecho tener esa información al alcance y que si desde niño, desde niña, desde niñe estamos atravesando esta situación, podamos tener la confianza, podamos tener las herramientas para poder descubrirnos y encontrarnos, ¿no? Que no llegue a los 20 años, a los 15, a los 30 años y apenas me esté descubriendo por falta de información. Me parece que si se quiere ver desde ahí puede ser algo muy sencillo. Y esta cuestión que quiero retomar, cuando no sepamos qué hacer, cuando no sepamos qué decir, cuando no sepamos cómo actuar, preguntémonos lo que queremos decir, lo que queremos hacer o cómo queremos actuar, ¿está respetando la dignidad de la persona? Y lo que digo respeta su dignidad, me parece que eso es fundamental. Respecto de lo que ustedes gusten y manden, me parece que la pregunta que debemos de hacer es, aquello que yo estoy diciendo, aquello que yo estoy haciendo, ¿está respetando su dignidad de cualquier persona? En la situación que estamos, ya no solamente en cuestiones de diversidad sexual, sino como lo mencionaba la última participante que ahorita se me fue el nombre y Joana, está aquí. Joana lo mencionaba,
me parece que en cualquier situación, lo que digo, lo que hago, respeta la dignidad de esa persona y me parece que eso es fundamental. Si cada acción, si cada palabra que mencionamos antes de referirla, antes de actuarla, nos preguntáramos eso, me parece que estaríamos caminando hacia esa construcción de paz, porque los derechos humanos, la justicia restaurativa, se centran en la dignidad de las personas. Y nada más, querida Alexia. Por allí es donde tenemos que empezar, por eso de los derechos humanos, el respeto y la dignidad de las personas, básico. Cuando vemos, bueno, sexo binario, no binario, qué desastre, pero tan fácil que era decir femenino y masculino y listo. Yo creo que tenemos que irnos adaptando a las necesidades, son realidades que van surgiendo, ser como flexibles y generar reflexión en nuestros espacios donde van surgiendo y qué significa eso y vamos a estudiarlo juntos y vamos a buscar a alguien que sepa del tema y conversamos sobre eso. Entonces eso nos da información. Y otra de las cosas, a veces nos ponemos con un pánico, recuerdo los papás cuando están sus hijos en tercer año, cuarto año de bachillerato, esos 14, 15, 16 años. Ay, mi hija se la pasa ahora con una muchachita, hasta se encierra en el cuarto. Yo creo que es lesbiana. Y aquella angustia porque mi hija se volvió lesbiana. Ya va, vamos a ver, es una etapa donde los muchachos se están conociendo su sexualidad, están experimentando. Entonces, ¿por qué no preguntar qué es lo que está? Mira, me parece, me preocupa, ¿qué dices tú de esto? Conversarlo. Lo que pasa es que son temas que hemos dejado así como del tabú y por eso dejamos que las cosas pasen y luego estamos todos nerviosos y no sabemos qué hacer. Pero ¿qué tal si lo conversamos, si buscamos información como nos dice Oscar, si sentimos que es la parte de experimentación que va ocurriendo, los muchachos están en esa búsqueda y si hay un adulto referente que pueda apoyar, pues sería muy bueno, ¿no? Otra de las cosas que me parecía importante conversar era también en esto de la inclusión, en esto de la violencia basada en género, estar como muy atento, que lo importante es el respeto, que lo importante es que la gente conozca que tiene derecho y que conozca una ruta de atención. Eso también es importante, es decir, nosotros buscar en nuestra localidad si hay una violencia basada en género, ¿a dónde tengo que dirigirme? ¿Quiénes son las organizaciones que nos puedan apoyar? ¿Cómo están las leyes y por qué no estudiar algunos artículos y promover ese respeto a la vida, el respeto a la dignidad de las mujeres y hombres? Allí decían, bueno, pero es que hay mujeres que le pegan a los hombres, ¿sí? Pero también hay hombres que tienen que aprender a respetar a las mujeres. Y empieza por que no usemos ese lenguaje machista. Fíjense que uno generalmente dice los refugiados, pero uno pudiera decir las personas refugiadas. Es decir, manejar un lenguaje que no sea sexista, que sea siempre el hombre. Es que cuando hablo de hombre es solo para el hombre, es para todo el mundo. No, no, entonces lo englobamos la persona y allí la característica. Una manera de hacerlo más general y que sea inclusivo. Entonces también la invitación es usemos el lenguaje, las personas coordinadoras. Uno siempre dice el coordinador, pero si hay coordinador y coordinadoras, entonces, las personas coordinadoras de esta institución, es decir, cómo englobar, cómo evitar utilizar los micromachismos. Las mujeres son criadas para la casa y los hombres para las mujeres, para la calle. Y entonces cuando vemos que nuestro hijo colabora en la casa, nos asustamos. Ay, pero tú te la pasas ahora limpiando y tu esposa no hace nada. Ya va, un momentico. ¿Qué hacen? La casa es responsabilidad de dos. Entonces, en esos roles de responsabilidad, pues nos distribuimos las tareas, cada quien con el que se siente más cómodo de realizar,
pero nos distribuimos las tareas, responsabilidades compartidas. Entonces, no así como que me asignaron vestirme de azul si soy varón, vestirme de rosado si soy hembra. Entonces, un poco ir rompiendo con esos micromachismos, con esos refranes populares que marcan muchísimo de que la mujer no tiene tanta toma de decisión, le cuesta empoderarse, como decía la profe Joana, qué bien que tocaron ese tema, porque eso es lo que marca a la mujer sumisa, débil, delicada, el hombre fuerte, el hombre grita fuerte. Entonces, ¿cómo ir rompiendo también con eso para que podamos asumir una actitud de respeto a todos y a todas? Entonces, eso es bien importante trabajarlo, ¿no? Y luego manejar como que la sexualidad es lo natural, estudiarlo, investigarlo, revisarlo constantemente y, ¿por qué no con nuestros muchachos? Esa actitud, como dice Jorma, oye, yo me puse de oyente porque de verdad que interesante, yo me puse a aprender con el programa. Eso, escucharnos. Y es importante desde la postura, cómo lo ve un joven, cómo lo ve una madre, cómo lo ve un docente, cómo lo ven nuestros estudiantes. Y que estos temas se puedan discutir en nuestros espacios escolares, en la comunidad. Yo estoy ahora viviendo en una comunidad donde pasan muchas personas transgéneros. Y entonces algunas señoras mayores comentaban que qué broma, qué ejemplo se le está dando a los muchachos que van creciendo ahora. Yo le digo a que somos todos diferentes, que somos personas, tenemos derechos, pero que cada uno es único. Entonces es tan difícil poder dar que todos encajemos, no es que somos diferentes, no somos un rompecabezas donde encaja perfectamente, ¿no? Y vamos evolucionando. Entonces, como ir viendo que todos vamos teniendo cabida desde la manera más respetuosa. Que sí hay que estar atento de los medios de comunicación, de las películas, de las canciones. Bueno, cuando algo nos escandaliza, ¿por qué no lo vemos con los muchachos? En vez de, no veas ese programa, tal, aquí está prohibido. No, vamos a verlo juntos. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que eso es así? Es una manera, además, que siento que hay que estar muy alerta porque dentro de algunas cosas se esconden los que hacen trata de personas, las personas que viven de la pornografía. Entonces, ¿cómo estar atento a dónde se cruza la parte que es ya un delito? Entonces, tener pendiente de que hay situaciones que de verdad atentan contra la seguridad de una persona, que estén abusando de un niño y que eso lo van a firmar, cosas como esta. Mi niña tenía 3 meses de edad y el vecino me dijo que me la cuidaba. Y si quería que él me podía dar dinero, y yo me asusté, si me lo va a cuidar, él además me va a dar dinero. Uy, no, ese señor como que me está proponiendo una cosa rara. Entonces, claro, estar atento que dentro de toda esta variedad que estamos viendo, hay que estar muy pendiente donde podemos encontrar delitos, denunciarlos y proteger la seguridad y la integridad de nuestras niñas y niños y adolescentes, ¿no? Sobre todo con estas situaciones de trata de personas, sobre todo con las producciones pornográficas, una foto que no sabemos a dónde van, a nuestras muchachas, el uso de las redes sociales, lo delicado que es una fotografía que no sabemos, una vez que lo compartimos, perdemos el control de esa fotografía, de ese video que se manda. Entonces, algunas medidas básicas que hay que dar a nuestras adolescentes en el uso de las redes sociales, porque puede ocurrir hasta explotación sexual por eso mismo, ¿no? Entonces, como estar dando esas orientaciones que no están de más, que son importantes porque es lo del día a día, ¿no? Y que sentimos que podría caer en un delito cuando hay gente que negocia con el sexo. Entonces, allí estar como muy atentos. Cierro aquí el micrófono. Bueno, pues ocurre mucho que, como dicen siempre, nos angustiamos, o me pasa a mí en el entorno escolar en el que me encuentro, cuando nos encontramos con una situación similar. Hace poco, precisamente en el marco de este proyecto en radio, estábamos con el grupo de la emisora de la fundación haciendo unos libretos, cuando me resultan con un título: El arcoíris disgustante. Ahí entró mi conflictividad y mi no sé qué hacer en este momento,
pero recibiendo consejos, asesorías, pues de parte de Delso y de otras personas, logramos tranquilizarnos y buscar una manera adecuada para eh, abordar la comunicación. Entonces, bueno, muchas gracias por esas interesantes reflexiones que nos han compartido de Delso. Te escuchamos. Sí, Daniel, acá, bueno, muy importante el tema, ¿no? Porque, como lo decíamos hace ratito, el enfoque ha sido sobre el tema de perspectiva de género y todo esto, que es un tema sumamente importante y que, por supuesto, es un tema que siempre va a generar piquiña, siempre va a generar piquiña porque nos mueve nuestra base, nos mueve nuestra formación, estamos moviendo todo un sistema que todos estamos conscientes que el sistema patriarcal es un sistema histórico de toda una vida y por supuesto mueve las capas tectónicas, por decirlo así, de la sociedad, ¿no? Entonces, pero hay un tema también que es muy importante, que es que se ha normalizado la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes. O sea, justificamos la violencia desde un principio. O sea, está bien maltratar al joven, está bien gritar, porque a veces solo consideramos que la violencia va de la mano con la correa, ¿no? La violencia tiene otros factores. Entonces, el tema de la prevención, que es un punto importante que tenemos como que conversar el día de hoy también, si nos lo permite el tiempo, es también muy importante el tema de la normalización de muchas cosas y hay otras cosas que sí deberíamos normalizar que no normalizamos, ¿no? Entonces, en especial el tema de la violencia. Ese es número uno. Y otro punto, sí me gustaría que a lo mejor alguno de los chicos, porque estamos hablando puros mayores de 18, pero aquí hay también menores de 18, que también tienen voz, que también tienen participación, que también forman parte de este proyecto y sería interesante como conocer su postura, ya lo decía Daniel, lo decía Oscar, lo decía Leti, cuánto se aprende desde la realidad que viven los jóvenes, cuánto se aprende de la realidad que viven los chicos. Entonces, bueno, como dejar esa ventanita abierta, a ver si alguno de los chicos participa, Samuel, quizás Jennifer, por ahí también está, a ver si veo alguno por ahí, Joseph, Kevin. Perdona, mientras se animan, allí hay una participación que no habíamos leído y es precisamente de un niño, es de Joseph. Dice, también es necesario hablar de la misandría y el embrismo, porque el abuso no es solo de hombres a mujeres, también hay de mujeres a hombres. Ese era un comentario que estaba pendiente por leer, ahora que menciona Edelso la importancia de escuchar a los niños y niñas que se encuentran en este espacio. Vale, entonces mientras se anima alguno de los chicos, de los jóvenes, nuestro amigo Jorman tiene la manito cansada allá arriba pidiéndonos la participación. Adelante, Jorman. Bueno, yo me voy con dos cosas, ¿no? Yo creo que es importantísimo sí estar atentos a la escucha, ¿no? Y digamos, y estar alertas a lo que ocurre en nuestros ambientes educativos con respecto a estos temas. No porque muchas veces los patrones de crianza hacen que el niño actúe con violencia, ¿no? Por ejemplo, un niño que el papá le ha inculcado a golpes que ser gay es malo y entonces puede ir a golpear a otro niño que tiene ciertas tendencias homosexuales en la escuela, ¿no? Y eso de alguna manera también hay que prevenirlo, ¿no? Yo creo que eso es una alerta porque hay patrones de crianza que son ajenos al entorno escolar. Muchas veces eso ocurre, ¿no? Y yo creo que también es importante analizar y quizás empezar a distendir en el tema de que lo que decía Delso hace un momento, el patriarcado no es responsabilidad nuestra. Lo heredamos, sí, pero no es nuestra responsabilidad. El sistema nos ha obligado a actuar de esa manera, que ahora nosotros tenemos una visión distinta, una mirada, si se quiere, desde la barrera o con un enfoque diferente, es lo que nos tiene que permitir verlo como una oportunidad para transformar la realidad. Yo sí creo que nosotros no podemos seguir como que, bueno, el patriarcado. Entonces es culpa de los hombres actualmente, es culpa tuya que eres varón, es culpa tuya Edelso, es culpa tuya Oscar. No, yo creo que ese discurso tiene que desinstalarse de nuestras cabezas porque ya, o sea, sí, hay un patriarcado, eso tiene que quedar allá. Nosotros estamos convocados a transformar esa realidad. No somos responsables de haber heredado eso del sistema. ¿Cuál es la invitación? Bueno, desde este espacio y desde estos espacios y ojalá que de otros espacios
podamos seguir promoviendo el tema de la equidad, de la perspectiva de género, de la inclusión, de la participación, ¿no? Yo creo que estos espacios son privilegiados para eso y pues bueno, eso era parte también de lo que quería decir, ¿no? No es responsabilidad del hombre el tema del patriarcado, ¿no? Porque lo heredamos, ¿no? Y no por eso nos jactamos, sino más bien, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Gracias. Vale, chévere. Jorman, bueno, participación de cada uno. Profe Samuel, comparte el comentario y bueno, seguimos entonces después con Oscar y Leti y bueno, si hay algún chico o chica que se anime, adelante. Dale, profe Samuel. Ajá. Bueno, no, pues esto genera, aquí hay mucha tela donde cortar, ¿no? Y pues no son posiciones, sino son situaciones que se nos presentan. Mira, aquí me acordaba de un caso que sucedió hace como 6 meses. Pues fue un escándalo porque la niñera, una niña como de 16 años, pues la cuidaba, 16, 18 años, algo así, cuidaba a una niña en las tardes. Entonces la señora dejaba una cámara y objetivo que la niña que cuidaba tenía como 4 añitos. Y entonces ahí salía que ella le practicaba sexo oral a la niña de 4 años. ¿Sí? Entonces miren cómo se influencian las cosas a veces, ¿sí? Que a veces la gente no la sabe manejar y a dónde conllevan a que se cometan errores de todos lados, de toda posición, porque a veces nos quedamos es como victimizados y yo sé que hay casos especiales, pero hay que abordar todo de una forma general, ¿sí? Hay que abordar todo de una forma general. Hay que abordar todo de una forma general. Por lo menos, ¿quién es el que está educando a los niños? ¿Quién es el que está educando a los niños? Esto, las mismas mamás, las mismas mamás, las mismas mamás es la que están educando a los niños y yo veo mamás diciéndole al niño, oye, usted no se junte con esto, no se junte con aquello, o la niña con esta otra niña no, ni nada. Trabajo con muchas mujeres y en ese momento, yo les digo, bueno, pero ustedes que luchan y que tratan de defender en ustedes mismas, pero son las que más pelean, son las que más duras se tiran en el salón de clases, cómo entre ellas mismas y no es implicación solamente de género, o de sus deseos, de sus posturas sexuales y eso. Es de todo como ellas se enfrentan. Entonces aquí en la sociedad hay una serie de cosas que verdaderamente, pues esto están sucediendo, pero nosotros a veces puntualizamos ciertas cosas y que pues, nos hacen sentir mal, ¿sí? Como el patriarcado, que una cosa, que la otra. Y yo nunca he visto, por lo menos, grupos de hombres persiguiendo a mujeres. Vamos así. Se genera una violencia, pero esa violencia, ¿qué la genera? Los celos, el licor, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay otros casos de más profundidad. También se presentan los casos que se dicen. Entonces, por eso hay que puntualizar, no generalizar y capacitarnos. A mí me encantan estos temas porque de un momento a otro, pues uno abordará y tratará y buscará las ayudas adecuadas para cuando verdaderamente se presente este tipo de casos. Pero por lo general yo creo que tenemos, entre comillas, una normatividad, entre comillas, tenemos unas bases y de ahí se parte todo, ¿cierto? Y las bases no se pueden destruir de una sociedad. Gracias, profe, gracias por la participación. Bueno, nuestro amigo Samuel Rosso desde Bogotá. Adelante, Samuel. Hola, pues yo vengo a decir mi opinión como una persona joven y pues me parece que hoy en día los jóvenes pues de mi edad vivimos en un mundo en el cual ya se está aceptando mucho más cómo nos queremos expresar o ya es mucho más abierto, digamos, por ejemplo, gracias a cosas como el internet, que ahora, digamos, en el pasado, no me acuerdo quién lo dijo, pero han dicho que en los 80s eso era como era como muy complicado, porque es que no se conocía tanto de situaciones así y no eran tan comunes, o si pasaban, no las respetaban y solo las hacían como si no pasaran. Pero hoy en día me parece muy importante y muy chévere que es que ahora no solo los que ya son homosexuales o heterosexuales o como se identifiquen,
sino también, sino también otra gente pueda ver que eso sí pasa. O sea, lo que quiero decir es que gracias al Internet, ahora hay personas que pueden conocer más más de sí mismos por las redes sociales, digamos, digamos, pueden ver más gente que son iguales a ellos y eso les puede dar más comodidad frente a las situaciones que ellos pasan. Porque digamos que cuando uno es un niño, pues como yo soy un niño, a uno se puede incomodar fácilmente por cosas así. Entonces ver que hay más gente que puede ser así y hay más gente que respeta y entiende eso, entonces es muy, como muy confortante, porque digamos, así no solo es, así no solo es eso para las personas que ya son, sino también puede ayudar a que las personas que no son homosexuales o que no tienen esos mismos ideales puedan entender que esa gente sí existe y que también merecen respeto por su humanidad. No sé si sentido, pero sí. Vale, muchísimas gracias a Samuel. Leti, Oscar, qué interesante el tema, ¿no? Desde hace un buen rato, 42 personas conectadas, todos están ahí, no se ha ido nadie. O sea, eso quiere decir que están muy pendientes de lo que está sucediendo en este conversatorio. Importante destacar también los mensajes que nos escriben al chat también, porque eso nos ayuda también. Hay personas, por ejemplo, como la gente del Cerrito en el Cauca, que no tienen la posibilidad de hacer la voz porque, bueno, no tienen micrófonos en sus computadores, pero se han dedicado a compartir sus opiniones y sus puntos de vista. Vamos a comenzar con Marisabel. Ella dice, entender que somos diferentes y diversos y así como exigimos también, demos. Ante todo, fortalecernos en conocimientos y ser empáticos. También retroalimentar a las familias para que las acciones y el proceso educativo formativo surta los efectos que se deseen. Muy valioso cada aporte que posibilite los cambios de imaginarios y de realidades. Bueno, y el equipo del Cauca del Cerrito, de esta Blanca, Lilia, Alba, y bueno, hay una cantidad de profesores que están conectados allá, nos dice lo siguiente: si en las escuelas nos sentimos incapacitados e inseguros de tocar el tema de género, como debe ser hombre y mujer, porque la sociedad cambia rápidamente por sus diferentes inclinaciones sexuales, esta es una falla garrafal. El problema no es salir del closet o decir que es normal, no. El problema es tener el valor de educar para que los estudiantes aprendan a recetar, dice, a los niños que tienen inclinación diversa a sus géneros y que estos chicos también sepan que no existe un tercer o cuarto género. Eso nos cuenta la gente del Cerrito del Cauca. También Carlos nos dice, creo que es justo, cabría la reflexión cuando lo llevamos al territorio de todas las personas, preguntarnos, ¿qué personas? En el imaginario colectivo, ¿quién viene a esta definición? Porque justo cuando no se me perdió, justo cuando en el imaginario colectivo, ¿quién viene a esta definición? Porque justo cuando hay personas cuyas identidades y expresiones de género son desconocidas y al llevarlo a lo macro, al decir personas, de lo que estamos hablando es de lo que todo el mundo ya conoce, lo que es común, aunque no sea común para todas las personas. Creo que sí es importante hablar de niñas y niños, pero sin olvidar a todas las demás infancias que no caben en el binario, que creemos que es normal solo porque es común, porque la diversidad existe y merece ser nombrada y reconocida. Joana Pérez, en el colegio de mi hija, la comunidad LGTBIQ+, le dice a los niños heterosexuales fifas y a las niñas hetero les dicen gallinas. El respeto debe ser mutuo. Pedro Herrera nos comenta, la comunidad LGTBIQ+, sin discriminar hay que decirles claro que así como piden respeto, que también respeten a los que no son de esa índole, sino declarado bullying. Ya casi terminamos con las opiniones. Clave el rol de la escuela pública donde no se puede discriminar. ¿A dónde han migrado? Donde no se puede discriminar. ¿A dónde han migrado desde los privados? Chicos y chicas LGTB y erradicar el machismo que viene muchas veces desde casa. Bueno, y finalizamos con la gente del Cerrito que dice, no le pongamos apellido a la violencia,
que de género, que de pareja. Violencia es violencia, aquí y en la Conchinchina. Solución es formar a nuestros educadores para abordar temas en las escuelas y las familias. Y con esto cerramos, esperamos a que Leti y nuestro amigo Borja comente. Atento para la otra parte con Hernán Salazar. Vamos Leti, vamos Oscar. Sí, por aquí yo quería compartir lo del violentómetro, que me parece importante ya que tenemos jovencitos. Entonces, si me dan permiso para poder compartir pantalla, por favor. Dale, Leti, creo que Como puedes dice hacerlo desde el inicio. Como dice la gente del Cerrito, ¿cómo era que decía? Violencia es violencia. Bueno, tiene muchos nombres, ya no voy a poner esa lámina, pero aquí está, ¿lo pueden ver ahora? Ah, es que si la pongo toda ya. Dale, inténtalo, Leti. Sí, pero déjame volar. Dale, Leti. Aquí está. Medir la violencia. Sí, es verdad. Violencia es violencia como sea. Y hay una que deja la marca en el cuerpo y otra que no, que nos deja la marca en el corazón. Por eso se creó este instrumento que es el violentómetro. Nosotros tenemos otro que me gusta más, pero no lo tenía en digital, donde dice que empezamos con las bromas hirientes, el chantaje, la mentira, el engaño, los celos. Como los celos nos han enseñado que quien nos cela nos ama, es que nos protege. Alguien que nos está cuidando nos ama tanto que no quiere que salgamos de casa. Y no, cuidado, eso es violencia y va en aumento. Como al llegar al 30 es el femicidio, cuando el hombre acaba con la vida de su pareja o expareja. Pero esto también puede ser al revés, al contrario, como dice allí, hay mujeres, nos decía que era Samuel, hay mujeres que, ay caramba, se me fue, hay mujeres que maltratan a los, ya, vámonos para acá arriba, se me fue, ya va. Agárralo, Leti, por favor. Se fue, ya lo voy a amarrar por aquí. Entonces, ver cómo eso va en aumento todo el tiempo, que tenemos que estar muy atentos cuando esa persona comienza a controlar tus amistades, tu apariencia, tus acciones, cuando tú quieres decir, oye, me voy a poner a hacer un curso de uñas para que haya dinero en la casa y pueda ayudar con este alto costo de la vida, y la pareja dice, no, el que trae aquí la plata, comemos lo que yo pueda traer, pero tú trabajar, tú no sabes nada. Entonces, descalifican, no deja que las mujeres logren sus sueños, todo le parece que no. Grave cuando empieza el manoseo, las caricias agresivas, el golpear, el pellizcar, arañar, empujar. Allí empieza ya el contacto físico violento, aunque creemos que es un empujón jugando, ¿no? Ya ese contacto físico pues va a limitar muchísimo a las personas, le está agrediendo su integridad física. Y desde allí comienza más rápido ese aumento de violencia porque empieza a patear, amenazar con objetos o armas, a forzar una relación sexual, abuso sexual, la violación, así sea tu esposo casado por el civil y por la iglesia. No, señor. Si usted no quiere tener relaciones íntimas con su pareja, pues no, él tiene que respetar que usted no quiere. Si le obliga, está haciendo una violación con penetración. Mutilar hasta que llega a la inducción del suicidio. La mujer dice, ¿qué vida tengo yo tan violenta? Es que no puedo hacer nada, quedé aislada de mis seres queridos. Y la mujer acaba con su vida, o finalmente esa pareja tan violenta, tan celosa, llegó al femicidio. Entonces quería compartir con ustedes esta situación porque me parece que teniendo aquí jóvenes, pues era bien importante que conocieran el señor violentómetro, que nos permite ver esa escala de violencia, esa gran escalada que tenemos. ¿Ok? Cierro aquí, pero no me cierra, así que sigan allí. Oscar. Ok. Muchas gracias. Sí, me gustaría comenzar con lo siguiente, el que estemos abiertos a la información, pero sobre todo en profundizar en la información. ¿Y por qué lo menciono? Hace unos días quiero plantearles un ejemplo que
que surgió con un amigo de mi hermana. Íbamos hacia un evento y ustedes saben, empiezas a platicar y de repente salen temas álgidos. Y entonces comenzamos a hablar de, no sé si en sus países, pero acá en México, y de repente hay marchas donde las mujeres van exigiendo derechos y cuestiones que se van generando por violencia. Y él mencionaba que, pues que ellas se autodenominan feminazis. No sé si sea solo un concepto acá de México o lo compartimos. Y yo le decía, no, las mujeres nunca se han autodominado feminazis. Ha sido un concepto que se ha construido para denostar, para denigrar la lucha y para, de una forma histórica, comparar un evento que no tiene nada que ver con lo que se está reivindicando y con lo que se está solicitando. Y bueno, el punto es que pues comenzamos a tener ese diálogo, a explicarle, y me dice, oh, ok, ahora entiendo, yo me había quedado con esa primera idea de que ellas se autodenominaban feminazis porque, pues no sé, por muchos factores, ¿no? Porque eso lleva a la violencia, porque si pensamos en los nazis, estamos pensando en agresión, no sé, en muchas cosas, ¿no? Y me dice, bueno, no lo comprendía. Y la invitación, pues también es esa, a poder adentrarnos y comprender algunos conceptos. Por ejemplo, hace rato retomaban el del patriarcado. El patriarcado no significa o no tiene nada que ver en que el patriarcado esté en contra de los hombres. El patriarcado es algo que subsume tanto a hombres como a mujeres. Es un sistema que, como bien lo decía Edelson, es algo ya histórico tan profundo que evidentemente, si queremos desmantelar, desinstalar el patriarcado, o sea, son años en los que hemos vivido, siglos en los que hemos vivido en él, y se necesitarían herramientas tan grandes y tan fuertes como el mismo patriarcado para poder desmantelarlo. Entonces, sí me gustaría como dejar eso. Si en el imaginario se consideraba que cuando hablamos de patriarcado es estar hablando de cualquier cuestión que tenga que ver en contra de los hombres, no. Es una cuestión, es un fenómeno, es un sistema en el cual todas y todos estamos inmersos, inmersas, y que nos afecta de igual manera. Que nos lleva a tener mandatos de masculinidades y nos lleva a tener mandatos de feminidades. Por ejemplo, el cuidado. Hace rato decían, es que la mamá es la que le enseña. ¿Por qué? Porque dentro del patriarcado existe que las mamás son las que deben de educar, que las mamás son las que deben de sustentar esa cuestión. Pero ¿qué es lo que están haciendo una mujer? Está transmitiendo ideas que vienen desde el mismo patriarcado. Pero bueno, la invitación es a que vayamos, que esos también los vayamos profundizando en ellos. Hace rato leían el comentario de la misandría y el embrismo. Son conceptos que se han creado, pero que si vemos el trasfondo, jamás el patriarcado, por ejemplo, cuando lo quieren comparar con un matriarcado, jamás se va a poder comparar porque el matriarcado no existe, porque el matriarcado no es tan profundo como el patriarcado en el cual nos encontramos en este sistema. Entonces, puede existir el concepto, pero no está, o sea, vaya, es un concepto que se ha creado, pero no es tangible el matriarcado. Y luego, por ejemplo, en algunas charlas o en algunas capacitaciones que he tenido, y con esto quiero ir ya cerrando para dar paso a otras participaciones, me dicen, bueno, es que yo crecí en un matriarcado porque mi mamá me crió, porque era mi tía, mi hermana, los papás ausentes. Eso es el mismo patriarcado. Ese es el patriarcado, no es un matriarcado. El patriarcado es dejar la responsabilidad, las labores de cuidado,
a las madres, a las tías, a las hermanas. Es el mismo patriarcado lo que estamos viviendo en esa cuestión. Entonces, y simplemente cerrar con esta cuestión, para la justicia restaurativa es importante el trabajo que se pueda hacer con la comunidad. Y, por ejemplo, la filosofía viene de pueblos y comunidades indígenas maori de Australia y de Nueva Zelanda. Y, por ejemplo, si yo llego a causar una situación de violencia, si yo llego a causar una afectación a Edelson o a Daniel, si me permiten ponerlos en mi ejemplo, la comunidad, lo primero que se preguntaría es ¿por qué Oscar realizó esa situación de violencia en contra de Edelson o de Daniel? ¿Qué hicimos mal como comunidad para que la situación se generara? Es decir, como comunidad ante una situación de violencia, indirectamente nos vemos impactados e impactadas por la violencia, pero indirectamente también somos responsables de cómo se ha generado o cómo se ha venido gestando esa violencia, por omisión, por permisión, por lo que ustedes quieran. Y en esta cuestión que mencionaban que no somos responsables del patriarcado, sí somos responsables todas y todos de poder cambiarlo, de poder modificarlo. Y desde hace rato estoy terminando, pero tengo otra idea que quería mencionar. Desde los derechos humanos hay un principio que dice lo que no se nombra no existe. Entonces, sí, existe la violencia, sí, pero si no se nombran esas específicas, no podemos trabajarlas, no podemos causar un impacto tangible en ellas. Entonces, por eso es que existe la necesidad de ponerles nombre, ¿sí?, y apellido. Entonces, cerraría con eso para seguir. Vale, excelente. Oscar, por ahí tenía la manito levantada el profe Hernán. Profe Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va? Lo vemos muy activo el día de hoy. Adelante. Vamos a intentar, ¿ya funciona el audio? Sí, señor, perfecto. Ok, porque hubo problemas. Bueno, 3 minutos literales. Primero, respeto y empatía me parece para rescatar recogiendo palabras claves. Respeto va en todo, ¿sí? Cualquier afinidad o diferencia siempre tenemos que escuchar, delimitando claramente que mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro, ¿no? O sea, no se impone, no hay fanatismo, no hay ismos, no hay imposiciones. La otra es contextos. Este tema en Colombia es un poco más fuerte, un poco más tenso, y en culturas como, digamos, Canadá, ya no digo que están mejor o peor, simplemente se maneja desde el respeto. Allá es la discriminación en cualquiera de sus ámbitos, puede ser por raza, es un delito. Por tanto, ni se diga la parte sexual, eso se maneja de manera universal y todos respetan a todos. O sea que hay temas que allá incluso ni siquiera tendrían razón. O sea, sería como aquí en Colombia, una broma o algo que ya pasó de moda y la gente ni se enoja ni se alegra. Eso también hay que tener en cuenta que es más para Latinoamérica, ¿sí? Ya, ahora sí, 2 ejemplos ahí corticos y termino con ismos y conciliación. Ejemplos, pues que de todas maneras, como dijo el otro profe, estamos un poquito siendo víctimas de eso que viene cultural. Por ejemplo, en mi caso, soy diseñador y desde niño me gustó las artes, la música, el dibujo, la parte intelectual. Y pues aunque no me discriminaron, sí era como un animalito raro por allá. Y en la parte adulta no se asocia con el estereotipo masculinidad, tono grave de voz, el que más grita es más hombre. Entonces algunas mujeres también lo ven así, ¿no? Entonces, protección, ser proveedor, fuerza física, dominación, tono grave, el que más grita, de alguna manera inconscientemente es un prototipo que a algunas mujeres les gusta, ¿sí? Entonces, pero eso es como quien dice, al que le gusta el América, el Cali, el Nacional y el Real Madrid, es de respeto. Ninguno tiene la razón. Para terminar, los ismos y conciliación.
Pienso que yo no soy educador, no soy profesor, los veo, uy, mejor dicho, los admiro y me parece que están en algo difícil ahorita, los profes. Pienso que nosotros como comunicadores propios que somos, eh, pararnos en el punto de hacer énfasis en respeto y tener empatía, aprender a escuchar y enseñarle a la gente eso. Es como cuando la gente quiere hablar digamos, por ejemplo, de nutrición, ¿sí? Y la gente invita a hacer ejercicio. Lo cortés no quita lo valiente. Entonces, seamos respetuosos y después ya vamos como a particularidades de género o de cualquier tema. Y de conciliación, que siempre llegamos como un factor neutral en el que tratemos de que la gente se desarme y simplemente escuchándose, muchas cosas eran prevenciones y traumas, no eran algo de fondo, era simplemente que la gente piensa que la van a atacar y por eso hay feminazis, por eso es que hay hay como tanta radicalización de las cosas. Gracias. Excelente, profe Hernán. Importante, ¿no? Un punto que tocaste, el tema de desarmarse, de construirse para empezar una nueva construcción como un nuevo individuo, un nuevo ser humano con una visión de inclusión, de solidaridad, de entendimiento. Algo muy importante, no sé si lo dejaron para lo último, estos dos ponentes que tenemos, que es un tema muy importante y que a todos nos compete, hombres, mujeres, todos los que estamos en esta sociedad. Es ¿qué podemos hacer nosotros? Porque hay algo muy importante que también vimos en cada uno de sus perfiles, desde lo masculino, porque mamá también cría o fomenta también la educación formativa en los niños. Entonces, ¿qué puede hacer el hombre? Que digamos que de alguna manera tenemos parte también de responsabilidad, como lo decía Oscar, en esta construcción de sociedad. Esas nuevas masculinidades, ¿a dónde apuntan? Ahí vamos porque tenemos educadores, profesores, papás, mamás, que de alguna manera también se siguen preguntando, bueno, ¿cómo hago yo para no educar en la violencia si así fui enseñado? ¿Cómo hago yo para deconstruir todo lo que tengo que quizás me ha hecho daño a mí, pero que no quiero que afecte ni deje secuelas en mi chamo o en mis estudiantes? ¿Qué hacer, Oscar? ¿Qué hacer, Leti? Uy, qué pregunta. Primero que nada, yo diría, por ejemplo, en el tránsito de esa deconstrucción de masculinidad, yo te diría que ahí va a depender de cada persona. Lo que podemos compartir tal vez es el transitar que hemos tenido y ese transitar que sí, de entrada yo les diría que es de por vida. Y bueno, quiero mencionar, si por ahí se encuentran en el discurso de un hombre que diga que está totalmente deconstruido, desconfíen. Eso sería una cuestión que yo les diría, pero ya para aterrizar, y algo que considero que podríamos hacer todos, es primero identificar nuestros discursos dominantes. Existen discursos que nos dominan en lo individual, pero también en lo colectivo. Existen discursos que nos llevan hacia la violencia. Por ejemplo, no sé si allá en sus países existe, pero por ejemplo, acá con una frase de la letra con sangre entra, es un discurso dominante que justifica la violencia. Que justifica la violencia desde el adultocentrismo, por ejemplo. Y analizar todo ese tipo de frases que ahorita es la que me viene a la mente, pero hay muchas otras en donde vienen arraigados y vienen interiorizados discursos que invitan a la violencia y que invitan a muchas formas incluso de discriminación. Por ejemplo, acá cuando tú estás saliendo con el novio, con la novia, dice, bueno, mijito, mijita, pero hay que mejorar la raza. ¿Y a qué se están refiriendo? Es un discurso totalmente discriminatorio y totalmente racial que va hacia allá. Entonces, yo creo que lo primero es
lograr identificar cuáles son esos discursos dominantes que tenemos, que nos atraviesan y que por más que queramos, nos atraviesan en lo profesional también. Y aquí a lo mejor hablando de las y los docentes, pues son discursos, son que aunque no querramos, si no trabajamos en ellos, los transmitimos, se transmiten. Entonces, me parece que en esta cuestión de hablar de masculinidades es poder lograr identificar esos discursos para posteriormente, ya que los tenemos visibilizados y nombrados, pues ver hacia dónde vamos a ir trabajando, ¿no? Y me parece que más que teóricamente, me parece que es más personalmente, eh, porque en lo profesional sí me he encontrado con hombres, incluso con mujeres que trabajan el tema, pero cuando ya les ves en la práctica, dices, bueno, está muy bonito el discurso que manejabas, pero realmente cómo actúas, pues no me parece que sea. Entonces, y esto lo llevo porque hemos pasado a hablar políticamente correcto, pero yo creo que deberíamos de pasar al actuar. No sé si políticamente correcto, pero al actuar, aquello que decimos que también lo hagamos, que lo hagamos una forma de vida. Creo que con lo que cierro es llevarlo a una forma de vida. Si trabajamos los derechos humanos, si trabajamos la justicia restaurativa, la perspectiva de género, el trabajo con masculinidades, que no solo quede en el discurso y que no solo sea una cuestión que estemos trabajando porque es el tema que está ahora, sino que realmente lo podamos interiorizar y lo podamos llevar a todos los espacios. Dentro de lo restaurativo existen 3 niveles de transformación. Uno es la transformación situacional, en donde vemos un caso en específico. Algo que apareció, por ejemplo, en el colegio, vemos una situación de conflicto entre 2 personas, entre 3, entre 10, si ustedes quieren. Si logramos entrar en esa situación y cambiar algo, va a ser situacional, porque solamente es entre esas personas. Hay un cambio, una transformación que viene en el cambio, en la transformación del contexto, que ahí podríamos abarcar a más personas o a un espacio más grande, por así decirlo, en un colegio, donde trabajamos el tema con todas y todos, no solamente con los alumnos, con administrativos, con docentes y con padres y madres de familia. Y hay un nivel más grande de transformación que tiene que ver con los patrones. Cuando eso que hemos interiorizado lo podemos llevar no solamente en el colegio, sino lo podemos llevar al trabajo, con el vecino, con la familia, a todos los lugares en donde vayamos, porque es algo que hemos logrado interiorizar y que nos ha transformado y que lo llevamos ahora como una forma de vida. Yo cerraría con esa cuestión, querida Alexia. Ajá, Leti, queríamos avisar antes que entraras a la participación que no se despeguen porque viene ahorita, luego de tu participación, el sorteo de un libro, ese libro que rifamos, que sorteamos cada vez que tenemos conversatorios, apostándole, bueno, a este tema de trabajo radiofónico. Al profe Samuel lo insto a que su participación la coloque en el chat porque estamos muy cortos de tiempo. Adelante, profe Leti. Sí, bueno, yo me voy con esta palabra y los invito a tenerla así como en una pulsera para uno acordarse. Dejarse interpelar con sentimiento. La compasión es tan importante también, es decir, cuando yo veo esos ojos llorosos de una alumna, de un alumno, porque fue injustamente violentado, ponerme en el zapato del otro, como dijo el profe Hernán, y poder buscar juntos e invitar al colectivo a generar salida, donde podamos crear esos espacios de paz y convivencia. Hablando se entiende la gente. Yo creo que esa expresión tiene un poder inmenso. Hablando se entiende la gente. Escucharnos, escuchar y poder llegar a acuerdos juntos para tener un ambiente de
de convivencia. No es fácil, pero en la medida que nos dejamos interpelar y que podamos transformar nuestro metro cuadrado con nuestra propia acción, me parece importantísimo lo que dice Oscar. Si yo hablo pero no hago, las palabras se las lleva el viento. Entonces es importante que mi espacio, mi salón, luego el colegio, pero también mi comunidad, mi espacio de trabajo, sea también respetuoso, sea esa persona que va siendo flexible, que va investigando, que se va interpelando, que va buscando información. Entonces, la interpelación con sentimiento, pues yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Las emociones, identificarlas, cómo me afectan, cómo le afectan al otro y cómo buscar ese acuerdo para salir adelante. La escuela no depende de mí solamente, son muchos elementos, entonces tenemos que convocar a todos esos elementos que inciden allí. Es muy triste como en un grupo de scout a unas muchachas porque se decían que ellas eran lesbianas, pues las expulsaron del grupo scout aquí en Venezuela. Eso es bien lamentable, eso es triste porque no escuchamos, y buenas muchachas, un liderazgo impresionante, pero el comité fue el que decidió ir para afuera, ¿no? Lo que decía aquella profesora, a la escuela pública están llegando los que votan de las escuelas privadas. Entonces, ¿cómo nos interpelamos en esas acciones? De verdad, ánimo a todos los compañeros, gracias a Comunicarte por generar estos espacios, pero a todos los compañeros que bueno, nos han nutrido con su experiencia, con su inquietud y que juntos podemos seguir haciendo, que esos programas de radio se vayan nutriendo de todas estas inquietudes. Gracias. Gracias, Leti, gracias, Oscar. Yo estoy aquí pensando que voy a volver a escuchar esto porque hay mucha profundidad en todo este tema. Entonces, hay muchas partes en que, bueno, se me fue la señal y eso, pero prometo volverlos a escuchar con mucha calma porque de verdad muy interesante. Creo que nos hemos dado un banquete a todos los que creemos un proceso, en estos procesos de cambio, de transformación, de construir un mundo diferente. Entonces, nuestro amigo Daniel tiene una sorpresota, Daniel. Bueno, ya la descubrimos, pero es una buena. Y no, bueno, como siempre, también muy emocionado con todo lo que se comparte y lo que se aprende en estos espacios. Esa participación tan activa de todos los asistentes, de Oscar, de Leti, de Delso, realmente me llenan y hacen que pues vaya creciendo más profesionalmente y también como persona y vaya entendiendo y asociando a otros diferentes momentos que he vivido con algunas personas. Y aquí digo, bueno, lo manejé mal, aquí aprendí tal cosa. Eh, Ahora, bueno, como el tiempo ya se nos está acabando, nos quedan 4 minuticos, quiero compartirles que en el chat ya les compartí la asistencia. Ustedes la diligencian y el día de la clausura, que es el próximo 12 de noviembre, vamos a hacer el sorteo de un libro para las personas que asistieron a este conversatorio. Hoy voy a realizar el sorteo para las personas que asistieron al conversatorio pasado, entonces voy a proceder a compartir por aquí pantalla. Ya tengo por aquí organizadita la lista de los asistentes a ese conversatorio. Entonces recuerden que solamente doy un clic y automáticamente acá ya con esta fórmula que hemos colocado acá en el Excel, nos va a salir la persona ganadora de este libro, que es un material pedagógico para que sigamos haciendo aportes a la construcción de país desde la convivencia y la paz a través de la radio escolar. Entonces, en 3, en 2, en 1 y clic. Ana Esther González. Muy bien. Felicitaciones a la profe Ana Esther. Ya luego nos pondremos en contacto por WhatsApp o por correo electrónico para coordinar los detalles de envío. Bueno. Ahora vamos a dejar de compartir por aquí pantalla y les invitamos para que activen sus cámaras, para que podamos vernos unos minuticos y tomarnos unas 2 foticos de recuerdos. Eso, muy bien. Y de pronto, Ana Esther está por allí conectada. Sí, Ana Esther está por ahí, la vi hace ratito. Vamos a activarle el audio a ver que nos comparta unas palabras. Ana Esther, ¿estás por allí? Ok, bueno, vayan peinándose, arreglándose, aquellos que acomódense la cachucha, la gorrita.
para tomarnos nuestra respectiva foto. ¡Qué alegres, vale! ¡Qué sonrisa tan bonita! No podía activar el sonido. Aquí estoy feliz, contenta, sorprendida. Pero todo pensé menos que me iba a ganar el libro. Gracias. Ah, ¿viste? Qué bueno. Igual, Bueno, ajá, dale, Andrés. no, Dale, que dale. igual es importante resaltar que aquí todos hemos sido ganadores con toda esta experiencia que hemos compartido en esta mañana. Entonces, también felicitaciones para todos por estar acá. Perfecto. Bueno, entonces el conteo, mientras Karen, Emilce, Andrea, Oriarly, Joseph, Laura y todos los que no han prendido la cámara, las prenden. Así que comenzamos con el conteo regresivo. Bueno, en 3, 2, 1 y espérenme, perdón, otra vez porque haya perdido acá la herramienta. Perdón, Ya perdí la sonrisa, vale. Otra vez. 3, 2, 1, sonrían, por favor. Listo, esta es una. Falta otra porque, bueno, son tantas La personas. segunda Tenemos parte. una segunda versión. Guardamos por acá. Listo. Nuevamente en 3, en 2, en 1 y sonrían. Listo, muy bien. Ya tenemos las dos pantallas, ya tenemos todo el grupo. Entonces, bueno, no, agradecidos con su participación. Realmente también un agradecimiento especial a la Xarxa Solidaria, al Ayuntamiento de Sabadell y por supuesto a todo ese equipo de Grupo Comunicarte que se encarga de apoyarnos desde diferentes tareas en diseño, en convocatorias, en la parte de visitas a colegios. Bueno, tenemos a la profe Alma Montoya, que es es la alma de este proyecto, la alma de todos estos proyectos en Radio Escolar. Entonces, para ella también un saludo especial y un agradecimiento especial. Muchas gracias y para todos un fuerte aplauso. Que tengan un lindo fin de semana, que sigan sonando. Y súper puntuales. Muy puntuales, además, sí. Súper puntuales. Fin de semana chévere, que la pasen muy bien. Gracias, Oscar. Gracias, Leti. Gracias a todos ustedes, profes, estudiantes que sacaron ese espacio para compartir hoy. Gracias, Daniel. Gracias, Edelso, que sigan sonando ondas de convivencia y ondas de paz en los entornos escolares, familiares y barriales en este momento. Hasta pronto. Vamos a dejar de grabar.